aprovechar bien el tiempo y vamos a iniciar este mes una etapa y un tiempo de testimonios. Diga conmigo, testimonios. Y queremos iniciar ahora con Javier. Javier me dijo, pastor, yo quiero testificar. Vente por acá, Javiercito. No sé si le pueden dar un micrófono a Javi para que él pueda compartir con nosotros lo que el Señor ha hecho en su vida. Dele un aplauso al Señor. Pasa por acá. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Sí funciona. Súbete. ¿Cómo están? Acá. Vente para acá arriba. Entonces Javier ha estado en una situación bien difícil y él ha podido experimentar el poder de Dios, lo que Dios hace en nuestras vidas. Así es que, ¿cuántos queremos escuchar el testimonio? Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Dale, Javier. Hola, para los que no me conocen, mi nombre es Alex Javier Argueta Tinoco. Pues dar gracias a Dios porque me tiene aquí presente, me sacó de muchas cosas malas cuando estaba en el mundo. Pues lo primero de cuando yo decidí venir a la iglesia, me acuerdo yo que fue en Florecer, que tocaba servirle a las damas. Pues yo vine y lo primero que hice, porque soy nervioso, la verdad, y lo primero que hice fue, me fui por la cocina, les fui a ayudar a cocinar para que perderme, digo yo, que no me miren, digo yo. Pues así empezó mi vida. De ahí pues se me dio la oportunidad de casarme. Fue algo tan hermoso, me acuerdo yo el 23 de julio, pues fue tan maravilloso. ¿Por qué? Porque era mi boda y entregar a mi madre, que muchos no tenemos a nuestras madres y que quien nos tenemos, pues no agradecemos tener a nuestra madre, en verdad. Pues Dios me dio esa oportunidad de entregar a mi madre, me casé. En ese momento yo le dije, Dios, te voy a servir, voy a estar en tu presencia, Señor. Que seas tú administrando mi vida, te entrego a ti, Señor, mi alma y mi espíritu. Pues la primera prueba que vino fue el 5 de agosto, pues era Santa Cena. Yo vine a la iglesia, venía con aquel dolorcito. Pues aguanté todo, que fue el viernes, el sábado, terminó la Santa Cena el sábado a las 4 de la mañana, me llevan de emergencia. Yo ya no aguantaba y le digo a mi esposa, ahora sí, llévame, porque ella me decía, vamos, vamos, vamos. Yo le decía, no, ya se me va a pasar. ¿Te dolía todo, Javier? Sí. Todito lo que era el estómago. Pues llegando al hospital, tras que llegué, fue un cálculo que estaba a punto de salir, un cálculo. Pero ¿por qué un cálculo? Digo yo, si es cálculo a punto de salir, ¿por qué va a hacer tanto daño? Pues vino el doctor, me hicieron los exámenes. Cuando me van a hacer los exámenes, me dice el doctor, estás en un grave problema, me dice. ¿Por qué? Le digo yo. Vino y le dijo, puede ser que sea cáncer, que tengas los riñones, me dijo. Lo primero que se me vino fue, mi abuela murió de cáncer. Mi hermana de 16 años murió de cáncer. Y me dice eso el doctor. Ay, Diosito, que seas tú, Señor, digo, obrando en mí. Me puse a orar, le conté a los pastores. Gracias a mis pastores, a Jenny Portillo, al pastor Antonio Portillo, oraron por mí. Gracias a todos los hermanos que estuvieron orando por mí. Que wow, esas oraciones llegaron a mi vida. Me dijo el doctor, no te podemos sacar el cálculo porque el cálculo no está en el riñón, el cálculo está por salir, me dice. Pero ese cálculo, dijo, te obstruyó lo que es la orina, y te agarraron coágulos de sangre alrededor de todo el riñón, me dice. Y yo digo, ¿qué pasa, Señor? Digo yo, pues pasó la semana, no le miento, antes de empezar esa semana que me fui a hacer el siguiente examen, pues se llegó un jueves. Porque nosotros con el hermano Jairo hacíamos la casa de amistad el jueves, o lo hacemos los miércoles. No teníamos nada que comer. No teníamos nada que comer en la casa. De antes yo sacaba dinero prestado para tener que comer en la casa cuando yo no trabajaba. Me llegó ese día, que ahí está mi madre, que llegó arriba y me dice, hijo, no tienes nada que comer, que yo no tengo nada abajo, me dice. Mami, le digo, abre las puertas, le digo, de la refri, que yo no tengo nada, le digo.
No teníamos nada que comer, absolutamente nada ese día, un jueves, antes de la casa de amistad. Y le digo a mi mamá, ¿y qué vamos a hacer para la tarde, madre? Le digo, en la casa de amistad, si no tenemos nada, le digo. Me dice, mami, Dios proveerá, hijo. Me dice mi esposa, Dios proveerá, me dice. En la tarde, tipo 2 de la tarde, me están llamando que vaya a traer una caja de comida. Pues ahí se vino una sopa de res enlatada. Fue lo que comimos nosotros y que gana, comimos rico, les digo. Gracias a Dios. Pues de ahí en la noche no teníamos nada que hacer. Llegó el hermano Jairo a la casa y llegó como a las 8 esa vez y se fue a traer unos hermanos que faltaban. Digo yo, ¿y qué vamos a hacer? No hemos hecho nada. Me llamó unos vecinos que fuéramos a traer una caja de comida. Pues ahí, gracias a Dios, venía un tomate, parece 3 tomates venían, y unas papitas, que fue lo que dimos en la casa de amistad. Y digo yo, wow, qué hermoso es Dios. Mi esposa empezó a llorar. Provisión, Javiercito. Provisión, pastor. Amén. Pues, Javiercito, ¿con qué fue el diagnóstico del doctor? ¿Con cuántas cosas te diagnosticó? con cáncer en el riñón, con coágulos de sangre en la cabeza, y problemas cardíacos de corazón, porque cuando estuve en el hospital me dio un paro respiratorio, estando en el hospital. Pues esa vez, me acuerdo yo, gracias al hermano Sergio se acercó a mí, y un aplauso al hermano Sergio, porque ese día él llegué a la casa de él, me invitó recién en la primera operación y me dijo, hermano, venga. Yo no tenía leche, no tenía pañales, no tenía comida en mi casa. Él me dio una bendición de Dios, que con eso salí adelante. De ahí para acá, un mes sin trabajar, sin pagar, no tenía para pagar renta, para pagar el carro, para pagar biles. Y gracias a Dios yo no me tuve que enjaranar en nada para pagar todo eso. Dios ha obrado en mí tantas cosas. Pues antes de hacerme la segunda operación, me llamaron que me hicieron el otro examen y me dijeron, el tubo que te pusimos, porque andaba un tubo del riñón hasta la parte íntima. Y me dijo el doctor, el tubo no te funcionó absolutamente en nada. Me iban a cambiar el tubo por otro. Y me dijeron que ya era un 80% que era cáncer. Cuando a mí me dijeron, porque me hicieron 2 días antes la prueba del cáncer, me lo hicieron 2 días antes, ese día le conté a mi pastor, ya cuando me iban los diagnósticos, oraron por mí, me puse a orar pidiéndole a Dios. Las 10:23 de la noche eran cuando estaba en la oficina, cuando me cayó el mensaje que era libre de cáncer. Que era libre de cáncer y que me cayó el mensaje a mí, que ni el doctor lo había visto, que era posible que el doctor no lo habían visto, que yo era la primera persona en verlo. Y wow, una tan alegría que me dio que mi mamá estaba presente cuando me cayó exactamente ese mensaje. Pues gracias a Dios yo ahí iba alegre. El único problema eran los coágulos de sangre en mi cabeza, porque a mí hace 8 años me dio derrame cerebral. Una prueba tan grande que tuve también, pues tenía los coágulos de sangre, 3 coágulos de sangre en esta parte de aquí. ¿Qué te dijo el doctor de esos coágulos? Que tenía que tener un tratamiento y que iba a ser algo peligroso, que esa operación iba a ser algo peligroso. Pues yo me puse a orar. Cuando fui al siguiente día que me tocaba la cita, cuando estoy en el hospital, me sacan el tubo y me dicen que gracias a Dios no necesito nada. Denle un aplauso, porque Señor. El cáncer que estaba se había desaparecido. Gracias, sí, Señor. Yes. Y pues yo, gracias a Dios, me puse a orar y le di gracias a Dios. Y se me vino un versículo a la mente. Yo absolutamente, les soy honesto, yo nunca he leído completamente la Biblia, pero a mí se me vino ese versículo. Y nunca he leído la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 10, 31, donde dice, pues si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, dándole gracias en la gloria de Dios. Amén. Sí. Pues me puse a pensar y a orar y pues me dijo el doctor, ok,
vamos al siguiente procedimiento, que son los coágulos de sangre, me dijo, en tu cabeza, me Te dijo. hicieron el examen y ¿qué te dijo el doctor? Cuando me llevan a la máquina, me dice el doctor, me ponen en la máquina, pues yo no miraba nada, yo en la pantalla, digo yo, ¿qué será que no sirva esa pantalla o qué será? Digo, y me dice el doctor, no entiendo, me dice, pero tus coágulos de sangre no están en tu cabeza. Amén, dele un aplauso fuerte al Señor. Pues, Yes. gracias a Dios, Sí, eso Jesús. pasó. Ahora mi otro problema era del paro cardíaco que yo tuve, porque yo me fui, a mí me vinieron a revivir a las 2 horas, me dijo la doctora, que estuvieron reviviendo, yo no reaccionaba. Pues fui a chequeo. Cuando voy a chequeo, cuando llegué tenía la presión altísima, pero cuando me hacen el cardiograma, creo que le llaman, me dice el doctor, hijo, me dijo, tú estás sano porque no tienes Amén, nada. dele un aplauso fuerte al Señor. Gracias, Jesús. Sí. Póngase de pie y dele un aplauso fuerte al Señor. Póngase de pie, ahí donde está, levante sus ojitos. Gracias, Javiercito. Dele un Muchas aplauso. gracias a todos y pues este es mi Dele un testimonio aplauso bíblico. a este milagro de Dios. Dele un aplauso fuerte al Señor. Ahí donde está, dele gracias al Señor. Cierre sus ojos o con los ojos abiertos como usted desee y dele gracias al Señor. Dígale, Padre, te doy gracias en esta tarde, Señor. Venimos delante de ti. Haga su mejor oración en este momento. Dígale, Señor, que tu palabra pueda llenar mi vida, que tu palabra pueda tocarme, que tu palabra, Señor, hoy pueda transformarme, que hoy pueda salir de este lugar sano si vine enfermo, que pueda salir de este lugar en paz si vine en conflictos. Dígale, Padre, yo vengo a recibir tu palabra, que pueda yo salir de este lugar, dígale, Señor, confiado si vine lleno de desconfianza, que pueda salir en luz si vine en tinieblas, que yo pueda salir de este día bendecido, Señor, si vine perturbado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Dele un aplauso fuerte al Señor. Yes, sí, Señor Jesús. No lo oigo, déselo más fuerte, vamos, apláudale al Rey de Gloria. Él es real, Él está vivo, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor. Puede sentarse, bienvenidos a todos. ¿Cuántos están listos para compartir? Amén. Salga de su silla, dele la bienvenida al que vino por ahí. Nos puede salir de su silla, dígale, hermano, te extrañaba, me hacías falta, dígale. Me es un gusto y una alegría poder verte de nuevo. Amén. Denle bienvenidos a todos. Amén. Tuvimos anoche una noche muy especial. Si usted no pudo venir, se la perdió, pero va a tener la oportunidad este próximo sábado. Dígale al que está a su lado, te perdiste la bendición de anoche. Tenés la de hoy, dígale, pero también vas a tener la de la próxima semana. Amén. Si es que el próximo sábado vamos a estar celebrando lo que está sucediendo en nuestras naciones, en nuestros países. ¿Cuántos son de Europa? Levante la mano algún europeo por acá. Bájala, hijo, por favor. Solo le faltan las flechas y el arco. Ya, yo estoy jugando. Amén. Entonces, vamos a estar celebrando. Traiga su camisa. ¿Cuántos tienen camisa de su país? ¿Cuántos son patriotas aún con su país? No como aquel hispano, aquel latino que es latino. Vos le ves lo latino en la cara. Vos le mirás lo campesino y te habla en inglés. No sabe hablar español. ¿A cuántos le ha pasado? Y puro inglés y no te habla en español. Entonces, vamos a tener la oportunidad de celebrar nuestras raíces. De celebrar, diga conmigo, mis raíces. Entonces, este sábado que viene, póngase su camisa de su país
Y si usted desea participar, traiga un plato típico, como dijo Claudia, unas pupusas vos, unas baleadas, unos nacatamales, sí, unos taquitos mexicanos y para disfrutar, pero más que todo, como dijo ella, el plato número 1, que es la palabra del Señor. Amén, dele un aplauso fuerte al Señor. Hemos iniciado con el testimonio de Javier, que es algo impresionante que Dios hizo en tan corto tiempo. Como Javier apenas acaba de recibir a Jesucristo en su corazón como Señor y Salvador personal. ¿Cuándo le dan un aplauso? Pero también, cuando vos venís a los pies de Cristo, cuando vos iniciás en el Señor, las tinieblas se levantan, el enemigo se levanta, porque el enemigo quiere destruir, el enemigo quiere ensuciar todo lo que Dios hace en la vida de un cristiano que ha decidido entregarle su vida a Cristo. Entonces, cuando eso sucede, usted tiene que afincarse en el Señor, creerle en el Señor y conquistar ese proceso que ha venido sobre su vida. Entonces, ese es el trabajo del enemigo. Y quiero iniciar con Apocalipsis. Jairito, no sé si podés ir poniendo los versículos en la pantalla que te mandé, ahí los tenés. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, habla del testimonio. Y hay una promesa, una realidad para cada uno de nosotros. Diga conmigo, yo tengo una promesa de Dios. Y esa promesa que está escrita no solo en Apocalipsis, al final de las Escrituras, también está escrita en Génesis capítulo 3 acerca de nuestra victoria. Diga conmigo, en Cristo somos más que vencedores. ¿Cuántos lo dicen conmigo? Diga conmigo, en Cristo soy más que vencedor. Y una de las cosas que Apocalipsis dice, lo vamos a leer, léalo conmigo a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Dice, ellos le han vencido. Diga conmigo, ellos le han vencido. Por medio, diga conmigo, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra. Diga conmigo, la sangre del Cordero, la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Dele un aplauso al Señor. Entonces, en Génesis capítulo 3, la palabra del Señor dice, busquen Génesis capítulo 3, la palabra del Señor dice y establece La palabra del Señor dice y establece que Él pondrá diga conmigo, entre las simientes, busquémoslos, entre la simiente, diga conmigo, entre la simiente. Dice, y pondré enemistad, diga conmigo, enemistad. Entre la simiente, diga conmigo, entre la simiente. Entre ti y la mujer. Lo vamos a leer otra vez. Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, diga conmigo, simiente, y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Diga conmigo, tenemos conflicto contra el enemigo. Entonces, la palabra de Dios habla desde el principio hasta el fin. La vida de la iglesia narran esos dos capítulos, encierran esos dos capítulos en Génesis 12:11, como en Génesis, Apocalipsis 12:11, como en Génesis 3:15, habla del conflicto de la vida de un cristiano, de la vida de la iglesia. En Génesis 12:11 dice la palabra que nosotros le hemos vencido. Diga conmigo, ellos le han vencido. Cuando la palabra dice ellos, diga conmigo, ellos, habla en plural refiriéndose a la iglesia. No habla en singular. Porque la única manera que tú puedes vencer al enemigo es cuando eres parte de ellos. Es cuando eres parte de la iglesia. ¿Cuántos somos parte de la iglesia de Cristo Jesús, Señor nuestro?
Entonces dígale al que está a su lado: yo soy de ellos, de la iglesia. Nosotros vivimos día a día en conflicto y en guerra espiritual. En Génesis, cuando nosotros leemos el trasfondo, el contexto de Apocalipsis 12, nosotros nos damos cuenta desde el inicio del nacimiento de la iglesia, pero también nos damos cuenta de la manifestación del enemigo. La Biblia dice en Apocalipsis 12, versículo 2, que se vio una gran señal. Diga conmigo, una gran señal. Vamos a la Biblia, Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Diga conmigo, una gran señal. Versículo 3. Y una de las cosas que yo con las cuales quiero introducirme a lo que hoy les voy a compartir acerca del testimonio, son las características, las características con el enemigo con el cual nosotros peleamos. Porque nosotros no peleamos con cualquier cosa. Nuestra guerra, dice la Biblia, no es contra carne ni sangre, sino contra espíritus en las huestes espirituales de malas regiones celestes, contra principados y gobernadores de las tinieblas. Entonces el enemigo tiene características, y la primera característica que nosotros encontramos del enemigo en común que tenemos como iglesia está en el versículo 4 de Apocalipsis, que dice que ese enemigo que usted y yo tenemos arrastró, diga conmigo, arrastró la tercera parte de los ángeles. El enemigo tiene poder de influencia, tiene carisma para convencer y arrancar de la verdadera vida que es en Cristo Jesús. Entonces el enemigo tuvo el poder de apartar, de separar de Dios la tercera parte de los ángeles. Ese es el enemigo con el cual nosotros peleamos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la segunda característica que el enemigo tiene es que tuvo el valor, la osadía de enfrentarse a Dios. No solo fue que arrastró a la tercera parte de los ángeles, pero también dice Daniel, también dice Apocalipsis, Ezequiel, que se rebeló contra Dios y pelearon contra los ángeles de Dios. Oiga bien, qué tremendo es el enemigo. No solo se rebeló, no solo se separó de Dios, pero también luchó contra Dios y sus ángeles. Pero la palabra del Señor dice: alegrados porque ha venido la salvación. Dice, el acusador, dice, de nuestros hermanos ha sido derrotado y ha sido echado fuera. Dele un aplauso al Señor. En Apocalipsis, versículo 1, donde estamos, habla del nacimiento de una mujer. Diga conmigo, una mujer. Y dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol. Diga conmigo, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona y 2 estrellas. Esa mujer que la palabra habla aquí es la iglesia. Diga conmigo, parada sobre la luna. La luna nada más refleja la luz del sol, hablando que la iglesia nace a través del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel y el Viejo Testamento nada más es la sombra de lo que había de venir, y lo que había de venir era nuestro Señor y nuestro Redentor Cristo Jesús, y a través de él su iglesia. Diga conmigo, su iglesia. Otra de las características que el enemigo tiene, el enemigo que usted y yo tenemos, es que es engañador. Diga conmigo, engaña. El enemigo hechiza las mentes. El enemigo confunde las personas. A veces tú te vuelves enemigo de quien no tienes que volverte enemigo. Muchos tildan al pastor de enemigo. No, el pastor no es tu enemigo, es tu amigo. Porque el enemigo confunde las mentes.
A veces el enemigo divide familias, separa familias. Papá enemigo contra sus hijos. Mamá enemiga contra sus hermanos. Entre ellos hay una guerra espiritual. ¿Por qué? Porque el enemigo trajo división. Entonces, lo que el poder que el enemigo tiene es limitado, pero también es permitido por Dios. No para destruir la iglesia, ese es el propósito del enemigo. El enemigo vino para destruir, diga conmigo, el enemigo vino para destruir. Pero nuestro Cristo vino para construir. El enemigo quiere destruir tu vida, pero el Señor quiere construir tu vida y que tú seas alguien en Él. Dele un aplauso al Señor. Dígale al que está a su lado, ellos le han vencido. Dígale al que está a su lado, ellos le han vencido. Dígale al que está a su lado, el enemigo está derrotado. Y todas sus artimañas y todas sus acechanzas han sido destruidas. En el nombre de Jesús. Entonces diga conmigo, en Apocalipsis 12:11, regresamos ahí de vuelta, vamos a entrar en la palabra. Dice, ellos le han vencido. Diga conmigo, ellos le han vencido. Diga conmigo, le hemos vencido. Diga conmigo, está derrotado. Oiga bien, aunque venga guerra contra usted, aunque se levante guerra, aunque se levante tiniebla, no prosperará, porque el Señor está en ti. Y el Señor ha dicho que el enemigo ha sido, diga conmigo, ha sido vencido y derrotado. Entonces, hay tres cosas que yo te quiero compartir acerca, tres cosas que nosotros tenemos que hacer parte de nuestras vidas para ser más que vencedores, para que esta palabra aplique a nuestras vidas. Y las tres cosas nosotros las encontramos resumidas en este solo versículo. Diga conmigo, le hemos vencido por medio de la sangre. Diga conmigo, por medio de la sangre del Cordero. Diga conmigo, la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Número uno, diga conmigo, la sangre del Cordero. Diga conmigo, la sangre de Jesús. Número dos, la palabra del testimonio. Diga conmigo, la palabra del testimonio. Número tres, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Diga conmigo, número uno, diga conmigo, la sangre del Cordero. Diga conmigo, iglesia, la sangre de Jesús. Diga conmigo, la sangre de Jesús. Diga conmigo, la sangre de Cristo tiene poder para destruir toda obra del diablo. La sangre de Jesús, la sangre de Cristo. Dígale al que está a su lado, la sangre de Jesús tiene poder. Dígale, la sangre de Jesús tiene poder. El pueblo de Israel, cuando estuvo en Egipto, Dios mandó a través de Moisés que sacrificaran cordero y que de la sangre del cordero untaran esa sangre en los dinteles de las casas. Así el destructor no podía visitar sus hogares, el enemigo no podía tocar sus casas. Eso es lo que la sangre de Jesús hace en tu hogar, en tu familia. Cuando tú aplicas, cuando tú estás en Cristo, también estás en la sangre de Cristo. Alguien tiene que recibir esta palabra. Tú estás en Cristo. Usted necesita estar en Cristo y permitir que la sangre de Jesús cubra su vida. Dígale al que está a su lado, la vida está en la sangre. La vida está en la sangre. De la misma manera que la vida eterna está en la sangre de Jesús. La vida de bendición está en la sangre de Jesús. La vida de sanidad está en la sangre de Jesús. Diga conmigo, la sangre de Jesús. El pueblo de Israel, por mandamiento de Dios, ellos sacrificaban corderos, toros, bueyes, dice Hebreos capítulo 12. Dice que ellos sacrificaban y que hacían expiación. Diga conmigo, expiación por el pecado. Expiaban por el pecado. Hebreos capítulo 12 versículo 10. Dice la Biblia que hacían expiación. Diga conmigo, expiación. Y la expiación es tapar y cubrir el pecado. Diga conmigo, el pecado. Eso es expiación. Entonces el pueblo se presentaba delante de los sacerdotes, traían su cordero, el cordero lo sacrificaban, el cordero derramaba su sangre y ese derramar de la sangre tapaba el pecado de esa familia. Por eso, oiga bien lo que le voy a decir, por eso Juan el Bautista, cuando mira a Jesús que viene al Jordán para ser bautizado por él, Juan lo ve y Juan dice de Jesús:
He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. ¿Sabe qué? Oiga bien, qué revelación tan poderosa. Usted tiene que llevarse esa revelación en su corazón. He aquí, dijo Juan, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no serán millones de corderos, ya no serán millones de sacrificios. Es un solo sacrificio, el sacrificio de Cristo Jesús, hecho en la cruz del Calvario. Y ese sacrificio, oiga bien lo que te voy a decir, esa sangre de Jesús no solo te tapa, te arranca el pecado, te purifica, te santifica, te transforma, te renueva. La sangre de Jesús no solo tapa, señores, te arranca toda inmundicia. Juan ya no miraba los sacrificios, que la gente se alineaba en fila, que el pueblo venía al tabernáculo o al templo en fila. Juan miraba un solo sacrificio. Qué revelación más poderosa que Juan miró, que Juan recibió de Dios. Y poder decir aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué es lo que hace la sangre de Jesús? Diga conmigo, la sangre de Jesús te purifica. El pecado contamina. Diga conmigo, el pecado contamina interior como exteriormente. Tú tienes áreas frágiles en tu alma y en tu espíritu. Esas áreas se van a manifestar en tu cuerpo físico. Personas con falta de perdón, no arrepentimiento, científicamente comprobado que tienden a desarrollar enfermedades de cáncer. Personas con problemas de ser codos que no dan nada, tienden a desarrollar reumatismo, se vuelven así, porque todo para adentro, nada para afuera. Todo es mío y todo es mío, el Señor me lo dio a mí. Entonces lo que yo te quiero transmitir es que toda aquella enfermedad, diga conmigo, toda enfermedad exterior tiene una raíz interior. Hay una raíz interior. Cuando el Señor Jesús inicia su ministerio, ve a los enfermos. Los enfermos tenían el problema y la condición. Uno tenía ceguera, no podía mirar. Por eso los discípulos le preguntaron a Jesús: Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres? Porque se sabía que la causa de las enfermedades físicas era una enfermedad espiritual, algo que se llama pecado. Diga conmigo, pecado. Y cuando el Señor viene, por ejemplo, el paralítico de Betesda, el Señor le dice al paralítico: ¿quieres ser sano? Pero el Señor no está viendo la parálisis física. ¿Sí me doy a entender? El Señor Jesús no mira lo exterior, no ve tu cara. El Señor no ve el problema, el Señor no ve el cáncer, señores. El Señor no ve la diabetes, el Señor no ve la alta presión arterial. El Señor ve lo que está adentro, arraigado en el corazón de esa persona. Y lo que el Señor quiere arrancar es esa soberbia, esa falta de humildad. Lo que el Señor quiere arrancar es ese odio, ese pecado que radica dentro del corazón. Aleluya. Entonces el Señor, cuando se acercaba a alguien, Él no iba a quitarle el dolor de cabeza. Señores, no. El Señor le dice: quiere ser sano. Diga conmigo, sano. Esa palabra sano en el original es iomei, que significa sanidad en lo más profundo. Y ahí donde quiere llegar la sangre de Jesús, a lo más profundo de tu ser. Porque la sangre de Jesús, señores, pudre, deshace toda enfermedad espiritual. Aleluya. Si es que yo te quiero decir hoy, no te pongas a ver el problema ni la enfermedad que tenés, porque el Señor no va tras eso. El Señor va tras tu corazón. Cuando el Señor le decía: ¿quieres ser sano? En otras palabras, ¿quieres arrepentirte de tus pecados? ¿Quieres dejar el pecado atrás?
y comenzar de cero hoy. Eso era lo que el Señor preguntaba. Por eso en muchas ocasiones le decía a los que estaban enfermos: tus pecados te son perdonados. Si usted ve, por eso el Señor, cuando sana al ciego, que está en Marcos capítulo 5, el Señor sana al ciego de nacimiento. El ciego no sabía quién era Jesús. El Señor lo sana y el Señor se lo encuentra en el templo y le dice el Señor Jesús al ciego: mira, ya fuiste sanado, ¿ok? Cuídate, le dice, no peques más para que no te sobrevenga otra cosa peor. Si usted ve, ¿cuántos vamos a permitir que la sangre de Jesús sane nuestros corazones? Denle un aplauso al Señor. Diga conmigo: ellos le han vencido por la sangre. Diga conmigo: por la sangre del Cordero. Aleluya. Cuando vos estás en Cristo, estás en la sangre. Y esa sangre de Jesús te purifica, te limpia. Podrías haber sido el más perverso, pero la sangre de Jesús te purifica, te limpia de adentro hacia afuera. Número 2, la sangre de Jesús restablece la comunión con Dios. Vamos a leer Hebreos capítulo 10, versículo 19 y 22. Dice: así que hermanos, teniendo libertad, oiga bien esto, dice: así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. Diga conmigo: tengo acceso a través de la sangre de Jesús al lugar santísimo. ¿Y qué es el lugar santísimo? La misma presencia del Señor. Y si tú estás en Cristo, tú estás en la presencia del Señor. Dígale al que está a su lado: yo estoy en la presencia del Señor. Cuando salga de este lugar, yo estoy en la presencia del Señor porque estoy en Cristo. Cuando voy a trabajar, yo estoy en la presencia del Señor porque estoy en Cristo. No tengo que sentirla. La palabra dice que yo estoy en Cristo. Y dice el escritor a Hebreos: así que hermanos, teniendo, diga conmigo, libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esta es su carne, teniendo un gran sacerdote, diga conmigo, un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, diga conmigo, un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua. Diga conmigo: ese es el poder de la sangre de Jesús. Jesucristo, cuando nosotros recibimos al Señor, las tinieblas se te levantan. Cuando tú decides servirle a Jesús como iglesia, las tinieblas se levantan, se alborotan las cosas que habían estado calmadas. Mientras tú eres una persona común, trabajas, de trabajo a tu casa, de tu casa a tu trabajo, todo está bien. Pero ya tú te predispones a hacer algo para el Señor y por el Señor, para tu crecimiento espiritual, cosas raras comienzan a suceder. Las tinieblas se disparan, accidentes inician a suceder, malas noticias comienzan a suceder. Idéntico a lo que pasó con Javiercito. Javiercito recibe al Señor una madrugada, el siguiente día. No vaya a tener temor, porque primero Dios, esto no le va a pasar a usted. Pero sí, cosas malas suceden. Ese Javiercito le da un dolor y lo siguiente es que el doctor lo diagnosticó. Solo le falta que le dijera, el doctor le faltó que le dijera: mira, te vas a morir todavía esta mañana. Pero sabíamos que era un proceso de Dios. Sabíamos que era algo acelerado que Dios estaba haciendo en la familia.
sabíamos que era Dios que estaba operando y sabíamos que todo iba a estar bien. Y al final de la historia, el Señor hizo lo que tenía que hacer en la vida de Javier. Él fue sano porque Él le entregó cosas internas al Señor que usted ni yo sabemos. Él sí sabe, Él y Dios, porque cuando tú le entregas aquellas cosas internas, aquellos cuartos oscuros que están dentro de ti, el Señor te sana lo exterior, lo físico. Ya vas a dejar de andar amargado, vas a andar contento, ya vas a dejar de estar con cara de limón, vas a estar con cara de strawberry y de melocotón. ¿Sí o no? Déjeme ver cuántos con rostro de strawberry hay por aquí. Rostro de chicharrón. Un chicharrón bien bueno anoche. Tremendo ese chicharronazo que lo comimos anoche. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Diga conmigo: la sangre de Jesús. La sangre de Jesús es espiritual. Y tú tienes que creer en la sangre de Jesús por fe. Tú tienes que cubrirte aunque ya estás cubierto. Cuando yo estoy en Cristo, yo estoy en la sangre. Pero para que esta carne loca que se le disparan los cables se recuerde que está en la sangre, tú tienes que aplicarte la sangre. Padre, me aplico la sangre. Ya estoy en la sangre, pero me la aplico. ¿Sí o no? Ya la sangre de Jesús, usted fue cubierto por la sangre de Jesús. Y le digo esto porque ahí a veces nosotros nos pasamos un poco, y que la sangre y te aplico. No, diga conmigo: yo estoy cubierto con la sangre de Jesús. Que nuestra mente lo pueda anhelar, que nuestra mente lo pueda tomar, que nosotros estamos en la sangre de Jesús. Y su sangre nos limpia. Su sangre nos protege. Su sangre nos da comunión con nuestro Padre Celestial. Porque para Él vino, para eso Él vino. En el tabernáculo de Moisés y en el templo había un velo. Diga conmigo: el velo se partió, que dividía el lugar santo con el lugar santísimo. El sacerdote entraba una vez por año y el sacerdote se preparaba de una manera impresionante. Pero una vez el Señor vino y murió en el Gólgota, murió en ese monte. La tierra tembló cuando Él le entregó su espíritu, y dice la Biblia que en ese instante el velo se partió de arriba hacia abajo, y desde ese momento tú y yo tenemos entrada libre a la presencia del Señor. Dígale que está a su lado: la sangre de Jesús. Número 2, la palabra del testimonio. Dígale que está a su lado: la palabra del testimonio. El testimonio no es el fin, es el inicio. Tu testimonio es tu punto de partida. Diga conmigo: mi testimonio es mi punto de partida. No te puedes quedar solo en el testimonio. Tú necesitas ir y convertirte en un testigo aprobado, en un obrero aprobado. Porque la palabra dice en Hechos capítulo 1, versículo 8: y recibiréis poder de lo alto y seréis mi testigos. Diga conmigo: testigos. Y hay muchos tipos de testigos y muchas clases de testigos. Está el testigo falso, pero también está el testigo verdadero. Y tú puedes testificar, tú puedes dar un testimonio de Cristo, que Dios hizo algo en tu vida, pero ser falso en tu forma de vivir, en tu día a día de vivir. Tus hechos te dilatan, aunque el Señor haya hecho un milagro, pero si tu estilo de vida niega ese milagro, entonces lo que tú haces y lo que tú dices no tiene sentido. No, que el Señor hizo esto en mi vida, pero el estilo de vida es completamente contrario a lo que Dios quiere. Dígale al que está a su lado: cuando Dios te rescata, dígale al que está a su lado: cuando Dios te rescata, se genera un testimonio. Por ejemplo, un testimonio se escucha así: yo estaba enfermo y ahora estoy sano. ¿Sí o no? Yo era pobre y ahora soy rico. ¿Sí o no? Se dice: yo era malo, ahora soy bueno. ¿Sí o no? Así inician los testimonios. Entonces, un testimonio, diga conmigo, un testimonio es el punto final de una vieja forma de vida, pero también es el inicio de una buena vida.
Diga conmigo, el testimonio es el fundamento para yo edificar mi vida en Cristo. Cuando yo edifico mi vida en Cristo, yo valido el testimonio, lo que Dios hizo en mi vida. My God, tiene poder cuando mi vida está en Cristo. Aleluya. Por eso el testimonio, señores, se tiene que cuidar. Del primer momento que usted recibe a Jesús, o dice servirle al Señor, o lo llaman como líder, usted tiene que cuidar su testimonio, porque la gente allá afuera, los demonios te van a observar, el diablo te va a observar, te van a mirar y van a venir para ensuciar, para destruir tu testimonio. Por eso a Jesucristo, lo primero que al Señor le pasa cuando Jesucristo dijo, yo soy hijo de Dios, ¿sí o no? Cuando el Señor dice, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado, ha venido el reino de Dios a la tierra. Y lo primero que sucede con nuestro Señor Jesús es que dice la Biblia que los fariseos se acercaban para hacerlo caer, dice Marcos, y otra versión dice para hacerle trampa. ¿Sabe por qué? Porque querían manchar el testimonio del Señor. Y el diablo va a venir a hacerte trampa. Apocalipsis dice que es engañador. Y si el diablo te ensucia, y si el enemigo te hace caer, te hace que te equivoques, tu testimonio no va a tener validez aunque lo hables y aunque lo digas. Dígale al que está a su lado, el testimonio se debe de cuidar, porque a través del testimonio podrás ser un testigo verdadero de Cristo. El testimonio eres tú, no las palabras que dices. Si está lo que Dios hizo en tu vida, pero el testimonio eres tú. El testimonio vienen a ser tu esposa y tus hijos. Cuando alguien me ve a mí, ve a mi esposa y ve a mis hijos, ve a mi casa. Cuando alguien ve a mi esposa, me ven a mí. Cuando alguien ve a mis hijos, cuando alguien ve a mis hijos, me ven a mí también, ¿sí o no? Porque ellos son el testimonio. Entonces diga conmigo, yo soy el testimonio. Pero hay un testimonio más poderoso. La palabra del Señor dice que el testimonio de testimonios es Cristo Jesús, Señor nuestro. Y usted tiene que vivir en el testimonio. Diga conmigo, el testimonio es Cristo. ¿Por qué le digo esto? Porque tú te conviertes como testigo, tú representas a Cristo. Y Cristo tiene un testimonio. Y con tu testimonio tú puedes honrar a Cristo o puedes avergonzar a Cristo. Por eso el mundo hoy habla cosas locas contra la iglesia. Critican la iglesia, señalan la iglesia por cristianos que no cuidaron su testimonio. Pero dígale al que está a su lado, yo voy a cuidar mi testimonio. Dígale, yo voy a cuidar mi testimonio. Y no solo se trata de tus testimonios, de lo que Dios hizo en tu vida. Se trata del testimonio de testimonios. Y no solo se trata de lo que Dios hizo en tu vida, también se trata de ti, que tú eres el testigo. Diga conmigo, yo soy testigo de Cristo, de que Dios es real. Ustedes dicen amén. Cuando tú vienes a Jesús, cuando nosotros iniciamos como iglesia, diga conmigo, inicios. Los inicios son los más atacados, señores. Cuando tú inicias a caminar en Cristo, la gente el diablo te va a profetizar así, mira. La Apocalipsis 12 dice que la serpiente, que el gran dragón escarlata perseguía a la mujer. Y cuando vos comenzás en Cristo y cuando comenzás a servirle al Señor y comenzás y querés desarrollar una vida de ministerio, le doy 3 meses. El diablo va a decir así: oh, le doy 3 meses a esa iglesita para que cierre,
Voy a hacer, ¿cómo se dice? Voy a ir un poquito más. Le voy a dar 6 meses a esa iglesita para que cierre. Le voy a dar 1 año a ese cristianito para que deje de andar ahí jugando. Le doy 3. Yo sé quién es ese pícaro, dice el diablo. Pero yo te quiero profetizar hoy que tú no vas a retroceder, sino que vas a permanecer en Cristo Jesús, Señor nuestro. No vas a dar pasos hacia atrás, sino que te vas a levantar en el nombre de Jesús. Profetizo sobre tu vida crecimiento. Profetizo sobre tu vida rompimiento. Lo que el diablo está diciendo en contra de tu vida no va a prosperar, no va a progresar. La sentencia que han hecho que vas a retroceder no va a progresar. Vas a crecer en Cristo, te vas a levantar en Jesús. Aleluya, aleluya. El diablo profetiza también destrucción, pero Cristo profetiza vida y abundancia. Aleluya. Ese es nuestro Señor. Ese es nuestro Señor. Dele fuerte el aplauso si se lo va a dar. El testimonio tiene motores, porque el testimonio es el fundamento de tu vida cristiana. Y el testimonio tiene motores. Primero, tu testimonio es el fundamento donde tú este es mi testimonio. ¿Qué Dios hizo en mi vida? Yo andaba en drogas y el Señor me sanó. Ese yo me paro, me afinco en mi testimonio. Y de ahí inicio a crecer, a caminar en Cristo, a progresar en Cristo. Inicio a servir, inicio a predicar, inicio a evangelizar, inicio a ir a otras ciudades. Iniciamos a ir a otro nivel. Eso es lo que hace el testimonio. El testimonio es un motor, dígale al que está a su lado. Por eso no podemos retroceder. El enemigo va a profetizar. Si tú le has profetizado a algún hermano o un hermanito, mire, le doy 2 meses, cancela esa maldición, porque a ti se te van a venir los 2 meses. Entonces, dígale que está a su lado. El testimonio es el arma del testigo. Diga conmigo, el testimonio es el arma del testigo. Por eso el testigo se convierte en un guerrero. Y por eso el guerrero tiene que cuidarse. No puede andar escuchando a todo mundo. No puede compartir con todo el mundo. El águila vuela con... Dígale que está a su lado, mi testimonio. Diga conmigo, mi testimonio. Diga, y mi testimonio es Cristo. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Entonces el testimonio, lo que Dios hace en tu vida, tiene motores. Y nosotros partimos de ahí. Tu testimonio es tu punto de partida. Es tu portaaviones donde tú sales a pelear. Imagínese un buque de guerra con portaaviones, un portaaviones de guerra donde hay aviones de guerra. Ese es tu testimonio. Tú partes de ahí. Y ese el primer motor de un testigo, de un testimonio verdadero, es Cristo Jesús. Es Cristo. Por eso necesitamos, iglesia, permanecer en Cristo. El Señor dijo en Juan capítulo 15, versículo 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Diga conmigo, yo soy pámpano. El que permanece en mí, diga conmigo, permanecer en Cristo. Diga conmigo, permanecer en Cristo. Diga conmigo, permanecer en Cristo. Dígale que está a su lado, permanece en Cristo. Dígaselo en la carita ahí, dígale, permanece en Cristo. El que permanece en mí y yo en él, dice el Señor, es condicional. Si tú permaneces en Cristo, Él permanece en ti. Pero si tú no permaneces en Cristo, Él bye. Hasta la vista, baby. Estilo Robocop, se pone las gafas el Señor y se va. Queda la pura criatura sin arma ni defensa. Entonces, necesitamos permanecer en Cristo. Oiga bien, esto es de suma importancia. Usted y yo necesitamos como iglesia, diga conmigo, permanecer en Cristo. Porque las tinieblas son reales, el enemigo es real, la brujería es real, la hechicería es real, son instrumentos que el diablo tiene. El diablo es real, es de verdad.
El individuo es. A ver a dónde andará paseando ahorita. El Señor está aquí. Y lo echamos fuera si viene. Entonces cuando yo estoy en Cristo, diga conmigo, en Cristo, cuando yo permanezco en Cristo, mi testimonio tiene peso, tiene gloria. Cuando hablas, habla Cristo a través de ti. Porque no hablas para dar lástima, hablas para motivar, porque es Cristo en ti. Entonces, cuando usted permanece en Cristo, hay gloria en sus labios, hay autoridad en su boca, aleluya. Su espíritu está vivificado, su espíritu tiene vida. Recuerdo una muchacha, amanecí medio acachimba. Se oye horrible. Y viene, y ella estaba en Cristo, recién convertida. Y viene y me dice: hermanito, Cristo lo ama. Cristo lo ama, me dijo. Pero eso quien me lo estaba diciendo no era ella, era el Señor. Era Él a través de ella. Y eso es lo que sucede cuando tú permaneces en Cristo. Ya no hablas tú, habla Él a través de ti. ¿Cuántos queremos que el Señor hable a través de nosotros? Que no sea nuestra, no he venido, dijo Pablo, no he venido a ustedes con palabra de ciencia, no he venido con conocimiento humano, he venido a través de la palabra. Dígale que está a su lado Cristo. Por eso, el enemigo, lo primero que el enemigo ataca, eres tú. El enemigo te ataca a ti directamente, es un ataque frontal de las tinieblas para sonsacarte, para increparte, para que cometas errores. Y va a utilizar situaciones donde el enemigo va a hechizar. El enemigo tiene cierto poder para hechizar ambientes, para que se den malos entendidos, para que sucedan cosas raras. Y cuando eso sucede es para destruirte a ti lo que Dios está haciendo en tu vida, y así Él puede manchar tu testimonio. Por eso Jesús fue atacado. ¿Por qué? ¿Usted cree que a Jesús lo atacaron de gusto? La palabra del Señor dice que en Él no había pecado, en Él no había maldad. Cuando el Señor decía: de mi Padre vengo, a mi Padre voy, Él está en mí y yo estoy en Él, era una verdad. Cuando tú dices: yo soy cristiano, usted no está aquí. Cuando usted dice: yo soy una sierva del Señor, tened cuidado con lo que decís. Cuando vos decís eso, agarrate el cincho, la faja, apretátela bien, y cuando venga una circunstancia, no des ni un paso hacia atrás. Permanece en Cristo. Cuando digas: soy cristiano y mi iglesia es esta, agárrate de Cristo, porque las tinieblas se pueden levantar en contra de tu vida, y usted está llamado a permanecer, no a dejarse derrotar, no a caer. Aleluya. El Señor les dijo: mi Padre está en mí y yo en Él. Demonios tiene. No perdí el estilo del Señor. Demonios tiene. En el nombre de Belcebú echa fuera los demonios. El Señor no perdía el sentido, la frescura. Modelaba. Porque Él sabía, y Él tenía identidad, y Él sabía que era hijo de Dios, aleluya. Él sabía que había sido enviado para un propósito grande, y eso usted lo tiene que saber. Que aunque te señalen, que aunque te critiquen, aunque hablen mal de ti, no importa. Usted fue escogido no para pelear con la gente, usted fue escogido para derrotar a las tinieblas. Usted fue llamado para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Póngase de pie y alabe al Señor. Aleluya. Aleluya. Nunca pierdas el estilo, iglesia. Nunca pierdas esa esencia de Cristo en tu vida. Cuando Jesús decía algo, Él modelaba lo que Él decía. Cuando usted diga algo, modele lo que usted dice, con su forma de vida, con su comportamiento. Aleluya. Oye bien. Número 2, permanencia en Cristo. Diga conmigo: permanencia en Cristo. Ese es otro motor para que tú edifiques tu vida en Cristo Jesús. Cuando usted viene a Cristo, venga de una sola vez.
No seamos como la ola del mar, que va de aumento y bajadas. Cuando usted venga a Cristo, cuando usted diga: Señor, te voy a servir, sírvale. Y aunque se levanten las tinieblas, no cese de servir. Por eso la palabra del Señor dice: aunque pase por el fuego, no te quemarás. No quiere decir que no te va a arder, te va a arder el fuego. El fuego te va a quemar, el fuego te va a hacer que sientas la temperatura, pero no te va a quemar. Y aunque pases por las aguas, no te anegarás. Pero sí me doy a entender. Diga conmigo: permanencia es Cristo. Cuando tú permaneces en Cristo, cuando la iglesia permanece, todos aquellos que hablaron mal de ti, todos aquellos que el enemigo usó para profetizar estancamiento, se tragan sus palabras. Oh, esa iglesia no va a crecer. Yo te quiero decir y quiero profetizar que sí va a crecer. Esta iglesia va a avanzar. Señor, no hay ninguna maldición profética que se active, porque Cristo va a levantar. Él es el Rey de gloria de esta iglesia. Él es el Rey de reyes de tu vida. Oh, no importa que el enemigo te haya sentenciado, tú vas a conquistar en el nombre de Cristo Jesús. Oh, el enemigo te profetizó fracaso, pero hoy yo te profetizo crecimiento y prosperidad. Iniciaste, sí es cierto, pero yo te profetizo que vas a permanecer, vas a levantarte en Cristo, y tu testimonio va a tomar gloria, tu testimonio va a tomar peso. Cuando hables, va a ser Cristo hablando a través de tu vida. Cuando testifiques, aleluya.